Bueno, si les parece, vamos arrancando. Sí, para eso le voy a pedir si por favor puede silenciar los micrófonos. Bueno, en principio me presento, mi nombre es Lorena, soy de la agrupación ATE Verde y Blanca de La Matanza, trabajadora estatal de la Cedronar. Y bueno, les damos la bienvenida a esta segunda charla del espacio que llamamos Cuidar a los, las y les que cuidan. Hoy nos convoca a hablar un poco de la salud mental, ¿no? De los cuidados de nuestra salud mental, que es tan importante en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y bueno, comentarles que esta charla está impulsada por un espacio donde hay diferentes organizaciones barriales, territoriales, gremiales, ¿no? Donde está abierta la participación. Forman parte de este grupo la agrupación Miles, el MTL, el Frente Evita, Cabildo por el Trabajo y la Democracia, la agrupación docente de La Violeta y también la agrupación ATE Verde y Blanca. Así que, bueno, les quería comentar eso. Hoy, como ustedes saben, bueno, ya hicimos una charla que tuvo que ver más que nada con los cuidados de higiene, ¿no? En los merenderos, en los comedores y en nuestros hogares. Fue el 29 de mayo, justo fue el Día del Cordobazo, hoy es 26 de junio y también, es una fecha donde queremos recordar la lucha de Maxi y de Darío, ¿no? Que bueno, lamentablemente, ¿no? Forman parte de lo que fue la masacre de Avellaneda, y bueno, su ejemplo de lucha sigue en pie, sigue vivo, y bueno, también pedimos justicia, ¿no? Por estos lamentables hechos que nos arrebataron la vida de dos compañeros. Así que bueno, queremos agradecer también al Frente Gremial Almafuerte, ¿no? Donde tenemos a 3 compañeras, psicólogas y psicopedagogas, que nos van a brindar herramientas que necesitamos, ¿no? Para cuidar nuestra salud mental. Así que si les parece, le damos inicio. Un poco les comento cómo pensamos la charla, que es en principio que las 3 compañeras van a exponer, y luego vamos a abrir el debate o, bueno, preguntas. También decirles que le pasamos a las compañeras las preguntas que contestaron en el formulario, ¿sí? Así que, bueno, esa va a ser un poco la dinámica de la charla. Vamos a comenzar con la licenciada en Psicología, María Isabel Méndez. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí, soy María Isabel Méndez y estoy justo con mis compañeras Mariana Mesorana, que es psicopedagoga, y Noelia Sirio, que no la vi todavía, pero debe estar. Bueno, quería agradecerles un poco a ustedes, ¿no? Porque de alguna manera nos empiezan a ayudar a pensar también todas estas cuestiones que nos han un poco arrasado la vida. No quiero ser tremendista, pero bueno, ¿no? No se escucha, ¿ustedes se escuchan? No, se le cortó el audio. No hay audio. A ver, Maricel, el micrófono. Mari, no se te Silenciar escucha el audio. micrófono. Sí. Iniciar el audio. ¿Ahí? Ahí va, sí, ahí te escuchamos. Ahí está. Bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado, pero Empezaste bueno. a agradecer y ya medio que te silenciaste. Bueno, quería presentar a mi compañera Mariana Mesorana, compañera de trabajo y de aventura, y Noelia Silio, que también compañera de trabajo y de aventura, y bueno, ahora la vida nos sorprende de esta manera, que bueno, vamos a tratar de poder encontrar y poner palabras de algún modo frente a esto que la diferencia me parece que es en algún otro momento de emergencia que pudimos haber estado, siempre era en ayuda a otros. Hoy nosotros también estamos implicados en esto que nos pasa, y esto frente a lo novedoso también, ¿no?
un poco estamos desorientados, y este espacio de charlas me permite también ir puntuando y encontrando algunas palabras. Cuando pensé, y trataba de pensarlo cada uno de ustedes, en un momento decía, bueno, qué lindo sería que nos pudiéramos presentar en esta charla y en este diálogo, pero bueno, me pudo llegar a través de sus preguntas y sus nombres. Y pensaba en las actividades que ustedes están realizando, ¿no es cierto? Y decían algo así como, bueno, que cómo influye en las pandemias la salud mental, qué herramientas podemos tener al respecto. Y me parecía que de todas maneras tendríamos que pasar, aunque sea un poquito, por el principio. Por el principio, y para poder entender un poco cómo funciona nuestra psiquis, nuestra mente. Y me parece que si de algún modo podemos entendernos cómo funcionamos nosotros, quizás podamos después pensar en estas herramientas, ¿no? Una de las preguntas que había leído y que me parece que un poco voy a orientar ahí es cómo podemos, o interpreté yo, ¿no? Es cómo podemos distinguir la emergencia, la urgencia en salud mental y cuándo es importante la consulta. Y me parece que un poco vamos a ir por ese lado, ¿no? Si pensamos todo en este inicio, ¿cómo fue? ¿Me van escuchando? ¿Sí? Sí. Se me va a seguir. Me avisan, ¿eh? ¿Cómo fue? Y cómo comenzó todo, ¿no? Tendríamos que remontarnos, si quieren, al día que llegó el virus acá a la Argentina, que eso fue el 3 de marzo, hace un poco más de 3 meses. Y cuando comienza la cuarentena, que eso fue el día 20 de marzo, y donde mañana se cumplen 100 días de este confinamiento, y cómo de alguna manera esto nos fue impactando en nuestro psiquismo. ¿Qué quiero contarles al respecto, más de lo que ustedes fueron viviendo acerca de esos cambios, ¿no? Cómo poder distinguir los que tienen que ver con la enfermedad en sí y los que tienen que ver con la cuarentena, ¿no? Es decir, que por todos lados es como venimos bastante complicados. Y uno de los puntos que quiero por ahí tomar es lo que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? La falta de certezas, como una compañera ahí preguntaba, ¿no? Pues decía, ¿cómo nos manejamos frente a esto que no tenemos algún tipo de certeza o algún tipo de saber, por ejemplo, cuándo esto va a terminar? Sabemos que va a terminar la pandemia, pero lo que no podemos dar cuenta es de cuándo. Sabemos algunas cuestiones que podemos ir organizando, pero nos cuesta mucho también cuando sabemos que desde nuestros médicos, por ejemplo, ¿no? O de la Organización Mundial de la Salud, que un día nos dice una cosa, otro día nos dice otra cosa, y esta incertidumbre creo que también de alguna manera va impactando en nuestro psiquismo. Yo les decía que poder entender cómo funciona nuestra cabeza quizás nos sirva un poco para entender lo que nos está pasando. Todos estos cambios de los cuales nos encontramos, ya sean a partir de las pérdidas, ¿no? En las que hemos sido por ahí sometidos, digo, desde el día que dijeron que teníamos que quedarnos en casa, porque esa era la única manera que tenemos para enfrentar el virus, desde el día que nos dijeron, ¿no? Que quizás tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, por lo tanto ya no los podemos visitar, el día que nos dijeron que tenemos que tener un distanciamiento físico, y lo llamo así, a diferencia del distanciamiento social, porque esa también me parece que va a ser la clave para poder empezar a encontrarnos nuevamente, pero inventándolo desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese distanciamiento físico, esa distancia con el otro, con el cuerpo del otro, también de alguna manera nos impacta. Nuestro sistema, o nuestra mente, o nuestro psiquismo, ¿no? Como se va armando, y por eso en cada uno responde de manera diferente, yo pensaba cómo podía contarles que funcionaba, ¿no? Todo esto que les fui diciendo fueron cambios o fueron estímulos que han tenido nuestra vida, y en esos cambios podríamos pensarlos es cómo esto fue procesándose.
Y para eso me acordé cuando iba a la facultad y lo pude aprender muy sencillamente con un esquema, ¿sí? Que es el esquema que se llama el esquema del peine. Ese esquema, ¿no? Es como si estos fueran los dientes de un peine, y esto sería nuestra mente, nuestro psiquismo. A partir de ahí, todos los estímulos que van dando vuelta, van llegando a nosotros, a nuestra mente, y nosotros como podemos, lo vamos tramitando, lo vamos elaborando, y seguimos nuestra vida con medianamente cierto equilibrio. Según cómo estén armados todos estos dientecitos del peine, cómo esté conformado el aparato, hay personas que van a tener van a estar en mejores condiciones de poder enfrentar a todos estos cambios que nos suceden, y hay personas que les va a costar más y personas que les va a costar menos, ¿no? Es como si fuera un estímulo, y el modo en que ingresa nuestro psiquismo es como si fuera en modo zigzagueante, tiene que pasar por cada uno de los dientes, no va pasando por uno y por otro y por otro. El tema es que cuando de repente tenemos un montón de estímulos y un montón de cuestiones que nos modifican ese equilibrio que medianamente íbamos teniendo hasta acá, entonces todo ese exceso que colapsa, porque ya no puede ser todo ese recorrido que les decía, entonces queda intentando una y otra vez de poder ingresar a nuestra cabeza y no podemos. Cuando esto sucede, es ahí cuando estamos en presencia de algunas somatizaciones, manifestaciones, ¿no? Estos síntomas que nos empezamos a encontrar, a sentir, ¿no? Que lo vemos quizás en los niños, a partir de esa irritabilidad, estos enojos, las angustias que nos generan a nosotros, ciertos miedos también, ¿no? Porque encontrarse de repente que en el mundo hay una enfermedad en la que todavía no hay una vacuna, todavía no hay una cura, donde tuvimos que guardarnos mucho tiempo para poder preparar nuestro sistema de salud. Y todo esto fue llevando a un esfuerzo y de alguna manera fue forzando nuestro psiquismo. ¿Me van siguiendo hasta acá, Lore? ¿Se escucha bien? Y lo que les voy a pedir es que me avisen cuando estamos los 15 minutos, así continúan las compañeras. No me dejen. No, se escucha muy bien, te estamos escuchando atentamente y yo te voy avisando. Bien, bien. Lo que sí me parecía importante entonces es, a partir de todos estos cambios, ¿no? De estas pérdidas que hemos tenido a lo largo de este tiempo, y donde tenemos que seguir manteniéndolo, porque bueno, hoy nos enteramos que en realidad la cosa se está poniendo más compleja, por lo tanto requiere que todavía nos quedemos más tiempo en casa, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos como para poder llevar este tiempo, poder distinguir cuando algo de esto que nos está sucediendo, ¿no? Es decir, como si desde el 20 de marzo para acá, cuando nuestra realidad cambia, en ese psiquismo que no pudo metabolizar todo como debería ser, ese montante excesivo, ese exceso que todo el tiempo está como rumiando, hace que todo nuestro organismo esté en lo que se llama hiperalerta. Aunque no nos demos cuenta, todos estamos un poquito así. Algunos lo procesarán un poco mejor y a otros se les está complicando un poco más. Sí, los síntomas que aparecen y los que uno va empezando a escuchar ahora son los que tienen que ver, ¿no? Con una angustia, estos enojos que les decía antes, esa irritabilidad, taquicardias, ¿no? Como algunas manifestaciones casi panicosas, ¿no? Que uno ya más o menos los conoce, esta sudoración, este dolor en el pecho. Lo que me gustaría poder distinguir es que esto, en realidad, es de cierta normalidad, ¿no? Y es esperable que esto nos pasa. Una de las preguntas era, ¿cuándo consultar? ¿Cuándo poder realizar un llamado, no? Y en esto es cuando esto se sostiene en el tiempo. Por ejemplo, les diría, tengo dificultades para dormir.
¿no? Son las 3 de la mañana y es 3, 4 de la mañana y todos, me parece que la mayoría de la población en este momento se está despertando, le está costando mucho. En parte, para tranquilizarlos, les voy a decir que esto es normal, que es parte de estos cambios que todos hemos sufrido y que todos en nuestro cuerpo y en nuestra mente está siendo impactado. Ahora, ¿cuándo tenemos que consultar? Si, por ejemplo, alguien pasa 2 o 3 noches ya sin dormir, donde encontramos con alguien que es una angustia, que no puede dejarla, continuar con sus cosas habituales. Una cosa es que yo me angustie, que sienta ciertos temores, que me ponga en comunicación con otros y que tenga y resuelva cierto alivio. Y esto de encontrarse con otros es fundamental, porque les decía hace un rato, el distanciamiento es físico. Lo que sí tenemos que aprender es a encontrarnos de otra manera. Ya no tenemos el soporte de la piel, no tenemos el soporte del abrazo, pero sí tenemos, en realidad, para poder hacerlo, es del llamado, del pedir ayuda. Cuando esto no se resuelve bajo estas cuestiones, y quizás sí es importante hacer un llamado, acá después les vamos a pasar, hay unos teléfonos donde hay todos los días una psicóloga, estamos del equipo de salud mental, para ayudarlos con estas dudas y con estas cuestiones que nos están sucediendo. Otro tema es puede suceder, como decía mi abuela, frente a estas cuestiones que nos impactan, el hilo se corta por lo más delgado. Esto significa tener en cuenta la predisposición. Esto quiere decir que si ya había una fobia quizás preexistente, o alguna somatización, o alguna alguna afección previa donde ya estaba el tratamiento, es probable que se exacerben esos síntomas o se agudicen. Entonces, si la persona está en tratamiento, bueno, lo ideal sería ponerse en contacto con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿no? Me refería al caso de cómo contener ahí una pregunta de un paciente adolescente psiquiátrico. Los centros siguen funcionando lo que tiene que ver con la parte médica. No olvidarse también que están las guardias de psiquiatría, que frente a alguno de estos síntomas que se manifiestan de modo que no pueden ser contenidos y que se prolongan en el tiempo, también se pueden hacer esas consultas. De todas maneras, nosotras estamos de lunes a viernes, de 8 a 17, y bueno, siempre estamos orientando y viendo de qué manera podemos hacerlo. Cuidar a los que cuidan y cómo nos cuidamos entre nosotros. La única manera de poder hacerlo es, en primer lugar, si yo me estoy cuidando. Si yo, y más en este momento. Hoy estando el día 100 de la cuarentena, me parece que llega el momento que tenemos que tratar de estar lo más fuerte que nunca. Primero porque los contagios están recontra cerca. Y ustedes en ese punto, y nosotros también, tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de asistir y la de ayudar, ¿no es cierto? Ustedes preparando las viandas, estando. Si el contagio se produce ahora, sería un problema. Entonces, es esto, el autocuidado, no solo a nivel emocional, sino que más que nunca es esto, de poder pedir ayuda si siento que no puedo, poder decir si siento que hoy no me siento bien, digamos, ¿no? Como poder sostenerse un poco en lo que implica, en lo que implica esa red que somos todos, ¿no? Con respecto al tiempo, y la verdad es que no sabemos cuánto nos va a llevar, por eso una de las cuestiones creo que es administrar las energías, y sobre todo poder modificar en cuanto a lo que significa el sentido de solidaridad y de entrega al otro.
solamente podemos entregarnos al otro si primero nos estamos cuidando nosotros, desde nuestra salud y desde nuestras emociones, ¿no? Armar y reinventar en esto que significan estos lazos. No sé cómo voy con el tiempo. 5 minutitos. Bien, bien. Bueno, yo más o menos era esto lo que por ahí había preparado. No sé si, Mari, querés ya ir por ahí arrancando, y en todo caso después demos lugar a las dudas, a las preguntas y a la charla, porque la idea es esta, ¿no? Poder poder contar un poco como nosotros venimos viviendo y desde lo que sabemos, pero también me parece que es importante poder escucharlos y a partir de ahí poder responder alguna de las dudas que sepamos, y de las que no, bueno, las consultaremos y las seguiremos trabajando en otros encuentros, ¿no? Porque eso es un poco la idea. Sí, sí, genial, genial. Ahora entonces le damos la palabra a la licenciada en Psicología, Noelia Silio. Hola, buenas noches. Qué buena convocatoria que tuvieron. Me imaginé al principio un grupo reducido, después me dio mucho miedo. Y ahora me parece que esto tiene que ver con lo que nos pasa y nos atraviesa a todos. Y retomo desde el lugar que dijo Isabel, para cuidar hay que cuidarse. Eso no se trata de egoísmo, sino de poder persistir en la ayuda. Me convoca a hablar de niños, ¿sí? Hubo muchas preguntas en relación a los niños y los adolescentes. Tomé algunas, habrá muchas más preguntas. Algunas van a encontrarlas en lo que voy a ir diciendo, y después en el espacio de la charla, lo que no quede tan claro, porque hay muchas cosas que, respuestas exactas no tenemos todos. Me encantaría decirles que tenemos muchos tips para que se vayan de acá contentos sabiendo qué hacer. No tenemos el manual de ser padres, ¿sí? Entonces, esto nos atraviesa a todos por igual. Hay tantos niños como sujetos, ¿sí? Todos somos distintos, cada situación familiar es distinta, por lo tanto, esto es lo complejo que tenemos y lo distinto al animal que tenemos los humanos, así que bienvenido sea este plus que tenemos. Porque suelo irme de las ramas, lo voy a leer. Cualquier cosa, me paran, sí, voy rápido, sí, pero para acotarme con el tiempo, de hecho me voy a poner un cronómetro, yo tengo que también acotarme, sí, así que bueno, voy a intentar tomar todas las preguntas. Habían preguntado cómo impactaba el estado emocional en los niños, en los adolescentes, cómo acompañar la angustia, la ansiedad de los niños y de sus familiares, qué dispositivo para los alumnos, cómo acompañar a adolescentes a los de tratamiento psiquiátrico, cómo ayudar a la salud mental de los niños, cómo incide el maltrato emocional y cómo prevenirlo, la importancia de mantener vínculos con los estudiantes. Vi que hay muchos equipos, gente que pertenece a equipos de escuelas, y el exceso de uso de las pantallas, que esto conmigo van a coincidir, ¿no? Que estamos todos un poco alertas con eso. ¿Sí? Lo que no quede dicho tal vez lo podemos retomar después. Pero antes de hablar de los niños, planteo la necesidad de que hablemos de nosotros, de los adultos que estemos al cuidado de los niños. ¿Por qué? Porque el estado psíquico nuestro va a influir en el estado familiar. ¿Sí? Entonces, como primero, cada vez que uno diga, está inquieto, está terrible, pensemos primero también cómo estamos nosotros. Es como un ejercicio que les propongo, ¿no? De hacernos, como para entender que nuestro estado influye también en ellos. Bueno, a ver, sabemos otra cosa también. Los adultos todos teníamos otros que ayudaban en la crianza de los niños, ¿sí? Había maestros en forma presencial, había una escuela en forma presencial, había abuelos, había tíos, había allegados, había contratados, digo, ¿no? Entonces cada uno, ya es difícil la función de ser padre, pero podía dedicarse un poco más a esa función, ¿sí? Bueno, claramente esto está más dificultado ahora,
en este tiempo, ¿sí? Estos otros de los que estoy hablando, que compartían el cuidado de los niños, ayudaban a armar una afuera. Yo pensaba, ¿no? La canción esa, abrir la puerta para salir a jugar. Bueno, una afuera amigable que invitaba a salir a los niños a jugar. Es necesario para el crecimiento de los niños una afuera. ¿Se imaginan lo que sería si quedáramos todos solamente en lo que pasa en nuestros hogares? Entonces, ahora este afuera tiene que estar reinventado. No tenemos patio, hace frío. Bueno, pensemos más allá de esto. Un juego afuera es un juego con otros. Es un abrir la puerta de lo familiar y salir de eso. Cada uno a su edad y de su modo. Pero hay que reinventarnos. Los adultos también, para poder pensar en esto, y esto claro que no es fácil, porque retomo lo que dijo Isabel y en el estado en el que estamos los adultos. ¿Qué pasa en este sentido con las pantallas? Siempre intentamos regularlas. Y hoy es la comunicación del niño con el exterior. Hay que seguir regulándola, claro, hasta que creo que hay que seguir regulándolas, pero también es interesante ver cómo a veces los mismos niños empiezan a regularla. No solo cuando nosotros creemos que las tienen que regular, pero pasa mucho, ¿no? De que hay un Zoom en la escuela y el nene apaga la pantalla, y el nene no puede estar. Es un modo también de retirarse, y ahí es donde nosotros tenemos que ir pescando qué le produce a ese nene que se retira de la pantalla. Porque a veces esa misma pantalla nos hace presencia de la ausencia, nos hace sentir ese que no está, ese que estaba y el que ya no puedo tocar. Entonces a veces lo novedoso puede a modo de juego servir, y a veces no. Y cada caso será distinto y cada vez será distinto. Y entonces hay veces que los chicos se conectan, ¿no? Y hay veces que no. Entonces ahí vemos cómo se retiran solos. Pensemos que antes hacíamos cosas en forma presencial y ahora no tenemos acceso a eso. Es necesario regularlas, regular el uso de las pantallas, cuando vemos que esta percepción de la ausencia termina siendo angustiosa. Se escucho en tratamiento niños que lloran por no querer estar en el Zoom, mamás que prenden las cámaras, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que algo de eso, que no es lo mismo, los convoque? Porque algo que tenemos que tener en cuenta, que no podemos hacer que es lo mismo. No es lo mismo la escuela y el aprendizaje tampoco en este momento. Apuntamos a que haya un aprendizaje, apuntamos a que haya una conexión de los niños, que no se pierda esa institución, todo lo valioso que tiene. Pero no es lo mismo, y hay tiempo, gente. Esto fue abrupto. Estamos pidiendo a los niños que se adapten rápidamente. A veces, algunos pueden, y otros no pueden. Bueno, pensaba en esto de lo abrupto, y pensaba en el trauma. ¿Sí? Como lo abrupto. Hay muchos psicólogos que hablan del trauma cuando hablan de que el 20 de marzo dejamos de tener nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestros contactos al modo que los teníamos. Y si pensamos en el trauma y en los niños, la mejor manera que tienen los niños de elaborar un trauma es jugar. ¿Sí? Reinventarnos para ese jugar, sigo diciendo que no es fácil. Y tampoco se trata de llenarlos de actividades para compensar esto que no se tiene en el afuera. Cuando pienso en un niño, pienso que un niño piensa jugando. Un niño elabora jugando. Les preguntamos, ¿qué hiciste con la psicóloga? ¿Y qué responden los niños? Jugamos. A ver, entonces, estamos hablando del juego como algo fundamental. Los psicólogos trabajamos con los niños en base al juego, es ahí donde expresan. Y en estos tiempos de tanto agobio, es difícil encontrarse el tiempo de jugar. En relación a las pantallas y las preguntas,
hay que ir detectando cuando el juego es solo yo con la pantalla, y cuando el juego es con otros, aún aunque haya pantalla, ¿no? Uno puede intentar disminuir lo más posible el juego solo, el juego que soy yo con la pantalla, yo que gano, yo no tengo conflictos, no me tengo que enfrentar a un otro que me pone límites, no me tengo que enfrentar a un otro con el que tengo que competir, sino que soy yo solo. Eso no es el tipo del juego del que estamos hablando. Pero tal vez en estos escenarios de juegos online, para los que pueden, porque tampoco todos pueden tener acceso a eso, hay otros en algunos lados, otros raros para nosotros los adultos, porque a veces son otros que no se conocen, otros de otros países, ¿sí? Uno intenta que ese otro sea un otro que después vuelva a ver después de la cuarentena. Eso sería genial. Pero estamos todos tratando con lo posible, ¿sí? No podemos inventar algo que no podamos lograr, es lo posible. Entonces, pensaba también que este momento es un momento donde toda la estructura que uno había armado con los niños en cuanto a los hábitos, las rutinas, es algo que cambió y también bruscamente. Entonces esto también requiere otro aprendizaje, y este aprendizaje no se da rápidamente, y solo se da por el amor. Todo lo que los niños aprenden, lo aprenden en base al amor. Dejan ese pañal, ¿no? De usar pañal, ¿por qué? Lo dejan por amor, porque uno se los pide, porque uno está con ellos, porque uno les juega. Hay que ceder eso, ese enchastre que tenían y que no les importaba. Hay que cederlo para un otro. Ahora, en este nuevo modo de aprendizaje que tienen, de la mayoría de las situaciones que ya tenían incorporadas, tiene que ser en base a eso. Difícil, a lo que se le suma lo que hablaba antes Isabel, que es el estado psíquico de todos los adultos. Cuestiones económicas, cuestiones de incertidumbre, de salud, todo lo que sabemos que está influenciando. Lo digo para tener un poco más de contemplación cuando decimos, anda por las paredes, se sube por todos lados, no presta atención, no hace la tarea. Bueno, a ver, es niño y algo acontece ahí también, que no tiene la posibilidad de decirlo. Pensemos que si nosotros tenemos tan claro lo que nos pasa y estamos tantos convocados acá, pensemos que puede un niño. Puede desde su lugar decirlo. Tal vez con un capricho, tal vez con una inquietud, tal vez con un llanto a destiempo, tal vez con una angustia a la noche. Bueno, hablando del miedo, el miedo es típico en la infancia, ¿sí? Todos pasamos, lo pasamos nosotros y lo podemos recordar, y lo pasamos con nuestros niños que tengamos a cuidado, ¿no? El muñequito a la noche, el cuentito, la luz encendida. El miedo es constitutivo de los niños, el miedo está en todos los niños. Pero ¿qué pasa ahora? Porque ahora el miedo es que le pase algo al abuelo. Ahora el miedo es que le pase algo a ese que tiene una posibilidad de riesgo. Entonces, el miedo está acentuado en los adultos, pero también en los niños. Entonces se ve pánicos, terrores, ¿sí? El único lugar en que los niños dan batalla a esto, gente, es en el juego. Ahí es donde ellos pueden elaborar algo de este miedo, y donde hay que ser pacientes y tolerantes, lo más que se pueda. Pensaba también, que no lo dije, que cuando uno está tan abrumado, cuando uno está tan perdido en lo que le sucede, ese niño se queda mirándonos sin saber a dónde estamos. Entonces, ¿quién lo cuida? Se empiezan a invertir ciertos roles o ciertos pensamientos, donde el niño piensa que nos tiene que cuidar a nosotros. Porque uno dirá que es simpático que me traiga el alcohol en gel. Eso es simpático. Que es simpático que me dé el barbijo, ¿no? Otra cosa es cuando el niño está preocupado u ocupado de ese adulto, en vez de dejarse atender o cuidar por él. En cuanto a el miedo, muchos hablan del miedo a la muerte, se habla de duelo. Yo creo que podemos hablar de pérdidas, ¿sí? El miedo a la muerte es algo que no está en nuestro psiquismo. Nadie murió, volvió. No sabemos mucho de eso, nos inventamos cosas alrededor de eso para saber, pero no lo sabemos. Los niños tampoco.
pero lo que sí se siente, lo que sí sienten es un sentimiento de amenaza constante. Eso también lo sentimos los adultos. En los niños puede ser más difícil de tramitar ese sentimiento de amenaza. Y esto también genera en muchos casos algunas cuestiones de síntomas, ¿no? Hay niños que habían incorporado ciertos hábitos, por ejemplo, no se hace más pis en cama y vuelve a hacerse pis, ¿no? Vuelve a tener alguna dificultad que parecía que en otro momento ya había podido incorporar. Este miedo sobre lo que le pase al otro y esta preocupación por el otro lo hace pensar en sí mismo y en su propia desaparición. Si el otro no está para mí, ¿dónde estoy yo? Pensaba en algo que es muy propio de todos, que todos lo hicimos alguna vez, y es el juego de las escondidas. ¿Qué se juega ahí? Digamos, ¿qué se juega? Se juega la presencia-ausencia. Cuando uno ve una carita, ¿no?, de un nene muy pequeño, hasta con ¿no? Nosotros lo tenemos muy incorporado. Un nene muy pequeño, acá está. Esto es mundial, ¿no? Esto lo encontramos en películas de Disney, lo hacemos nosotros. Este júbilo es cuando aparece. Cuando el otro se fue, aparece el terror. Cuando aparece el júbilo. En niños muy pequeñitos lo empezamos a ver. Bueno, acá se juega todo el tiempo en este momento la ausencia y la presencia. ¿Quién está para mí? ¿Con quién cuento? ¿Quién no? ¿Quién desaparece? ¿Quién aparece? Esto hay que tramitarlo. Y vuelvo, y siendo un poco insistente, la tramitación de todo en los niños pasa por el juego. Entonces, tienen que generar rutinas para la escuela, tienen que generar rutinas para que ellos, no sé, aparten de todos los aprendizajes, pero también tiene que estar el recreo, gente. En las escuelas hay recreo. Tiene que haber recreos, tiene que haber momentos de ocio. Y aunque sea muy difícil para nosotros los adultos salirnos por un rato de todo del agobio que vivimos, jugar. No quiere decir que estemos todos los días jugando 1 hora por día a las 7 de la tarde. Podemos ser flexibles. Y cuando hablamos de hábitos y de rutinas, tienen que ser flexibles. No podemos instaurar una rigidez mayor, porque eso lo que genera es más estrés. Siempre flexibles. Denme un segundito que de vuelta a la página, que me voy guiando. A ver cómo voy de tiempo. ¡Ay, no lo puse! ¿Alguien me dice? Me olvidé de ponerlo. Sí, no es un ratito y no pasa nada. ¿Unos 5 minutitos? Sí. Ok, ahí me lo puse. Vieron que yo dije que me voy. Después algo más que quería no dejar pasar, es que a veces yo escucho niñitos muy pequeños, 3 años, que te hacen toda la explicación del coronavirus. Y uno dice, guau, ¿cómo sabe? ¿No? ¿Cómo sabe? Y hay algo de lo que pueden repetir, y hay algo distinto a lo que pueden entender o interpretar en ellos. No porque lo puedan decir, lo puedan interpretar del mismo modo. Y quiero plantear cómo, como adultos, cuántas veces decimos algo, pero es otra cosa la que transmitimos. Yo le puedo decir que se quede tranquilo, que está todo bien, y mi estado de nerviosismo dice todo lo contrario. Entonces, por un lado, tengamos en cuenta esto. ¿De dónde sacó eso? Bueno, ¿de dónde lo sacó? Porque uno dice mucho más que con las palabras, transmite también con sus gestos, con sus acciones, ¿sí? Y esto es lo que más rápido puede llegar a los niños y más interpretan de eso. En cuanto a la información también, es algo que se me hacía pregunta y que había algunas preguntas. ¿Qué informar? ¿Qué decirles? Claro que siempre tiene que ver de acuerdo a la edad de cada niño. Pero también uno tiene que estar observando, porque no puede estar el noticiero 24 horas por día diciendo números de alertas y de muertes, que nosotros tal vez podamos significar de una manera, y que ellos no. Si uno está observando que están pegados al televisor en algún momento, y tal vez la información es demasiada, hay que filtrar. Nunca se
se va a pensar en no decir la verdad de la situación. Pero filtremos. A los 3 años no le explicamos completo cómo nace un niño, lo explicamos de acuerdo a su edad. Esto es lo mismo. En cada niño lo vamos a explicar de acuerdo a su edad, con su nivel de comprensión, y tal vez no necesitan el noticiero todos los días en el horario del almuerzo. ¿Sí? Es como para plantearnos, plantear cosas, en cada familia será distinto, pero plantear que eso también abruma, y que también hay cierta información que a veces llega en exceso. Está ahí y no escucha. ¿Cuántas veces lo escuchamos repitiendo algo que dijimos? Entonces ese no está ahí, no escucha, la verdad que es como para pensarlo, a veces no es tan así. Algo que me preocupa, que no me gustaría decirles mucho más de lo que les voy a decir, es el maltrato. Nos encontramos que antes había terceros, había otras legalidades, muchas veces de la escuela, desde otros, que oficiaban una terceridad ahí, entre esos niños y esas familias. Eso en este momento está mucho más desdibujado. Igualmente hay muchas escuelas que yo lo voy comunicando y que hacen un trabajo excelente, que están ahí, viendo en aquel que no llega a completar algo, a ver qué le sucede, preguntando, ¿no? Porque sabemos que el rendimiento también se expresa en lo que les van viviendo. Pero sepamos que todos los que estamos relacionados a niños y en el cuidado de niños, tenemos que saber ir ubicando determinados indicadores de maltrato y de violencia. Porque en este momento, así como hablamos de las mujeres en estado de violencia, los niños también pueden estar en el mismo lugar, confinados con alguien muy violento, que tenía alguna medida de límite, sabiendo que hay una afuera, y que este momento, ese afuera, puede estar mucho más desdibujado. No puedo decirles más que estén atentos y tratar de pescar donde uno escucha en un niño un signo de maltrato. En cuanto a los adolescentes, como para ir terminando y no extenderme, igual va a haber lugar para las preguntas, tenemos por un lado como los púberes, que se aíslan, ¿no? Que empiezan con esto del secreto, del distanciamiento del otro, de la puerta cerrada, totalmente necesario, y esto en este momento los vemos a veces un poco más recluidos, pero también pensemos que a veces tiene que ver con esa edad, cómo vamos a distinguir, ¿no? O sea, no todos están deprimidos, aunque sí muchos están agobiados. Y de hecho los adolescentes que siempre necesitaron el contacto, y estar con otros, y estar con pares, y ser en ese grupo en el que se identifican, hoy en día no lo tienen, ¿no? Se cortó el lazo con los novios, con los amigos, no se puede. Y para colmo, algo del enemigo está puesto en el otro. No hay que poder juntarse porque el otro puede ser aquel que infecte. Y si yo me vuelvo aquel que infecte, infecto a los que quiero. Entonces, algo del contacto, que es, todo lo vivimos, los que estamos acá, pasamos una adolescencia y sabemos lo que es el contacto con el otro. Bueno, esto no lo tienen, entonces pasamos un exceso de pantallas, ¿no? ¿A qué hora se están conectando los chicos adolescentes en este momento? A la noche. Duermen de día, se conectan de noche. Y es ahí donde establecen sus conexiones, que no es lo mismo, no suple. Ellos también por momentos se agobian de esto. No lo pueden reemplazar, no pueden reemplazar el contacto, no hay salidas a boliches, ¿sí? No hay el histeriqueo que tienen con otros, tiene que ser de otra manera, desde lo virtual. Y hoy en día tenemos esta realidad, se conectan de noche y duermen de día. Limitarlos, a diferencia de los niños, es mucho más complicado. Hay que ser un poco flexibles también, pero aportándoles qué más puede haber para ellos, con qué más se los puede convocar, ¿no? Si no hay nada tampoco que puedan ofrecerles dentro de lo familiar, ellos van a seguir recluidos a lo mismo. Y pensaba que acá también esto de los hábitos, que donde mejor está funcionando es donde los adolescentes pueden tener un espacio de privacidad,
que no siempre se puede, porque hay cuestiones físicas de cada familia, de sus hogares, que no pueden tener ese lugar. Y hay que reinventar también cómo se obtienen esos lugares de privacidad con lo poquito que uno tiene. Por lo tanto, también tenemos complicación en ese punto con los adolescentes, facilitar las charlas, facilitar el enojo, digamos, habilitar más que facilitar, habilitar, bueno, si se enoja, si quiere contar algo, que lo pueda hacer, que se lo pueda escuchar, hasta que él pueda armar nuevamente su mundo afuera, que es totalmente necesario para que despeguen de lo familiar. Bueno, me parece que paso a que Mariana pueda hablar y después cualquier cosa me hacen alguna pregunta después.